Bueno, buenos días. Empezamos el informe de este viernes 19 de junio. La cantidad de casos totales acumulados confirmados al día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires es de 17.029 casos, de los cuales lamentablemente 371 personas han fallecido, lo que hace una letalidad de 2.18%. Aquí lo que ustedes pueden ver gráficamente es la curva de casos de la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre les recuerdo, la línea esa celeste que corta los últimos días muestra la parte de la curva que ya está relativamente estable y los últimos días siempre son pasibles de ser acumulados con más casos, porque como siempre explico, nosotros cada vez que una persona se confirma cada día, buscamos el día que se tomó el hisopado, es decir, que empezó la enfermedad, y cargamos sobre el día verdadero que corresponde, que es el día que se tomó el hisopado. Esto digo porque hay veces que los hisopados tardan más de un día y por lo tanto, hay cierta diferencia entre el reporte de nación de los casos y cómo nosotros ordenamos los casos día a día, que es un poquito más apropiado en términos temporales. La próxima. Aquí pueden ver cada década la cantidad de personas que se han enfermado en la ciudad y la línea verde es la letalidad por década. Como siempre decimos, el 85% de los enfermos son menores de 60 años, pero el 80% de los fallecidos son mayores de 60 años, con una edad promedio de fallecimiento de 74.9 años. Aquí lo que podemos ver es la distribución por donde hemos tenido las mayores tasas en las diferentes comunas. Por supuesto que siempre la de Retiro y las 7 son las que han tenido mayor cantidad de casos, pero la zona de Almagro, Valvaneda y toda la zona norte de la ciudad también han tenido casos importantes, al igual que las dos comunas del sur, ¿no? La 4 y la 8. Aquí lo que podemos ver es los totales, las cantidades totales de enfermos confirmados en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Como pueden ver allí, hemos tenido 6.922 personas confirmadas, ya 3.767 han tenido el alta institucional, lamentablemente 71 han fallecido y la tasa de letalidad de los barrios populares ha sido de 0.98%. Aquí podemos ver algunos resultados del programa Detectar, este programa que nosotros hemos implementado tanto en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación. Tiene los datos del barrio 31, programa que ha identificado 1.717 confirmados. En el 1114, 1.359. En el 2124, 921 casos. En el barrio 15, 266 casos. En el barrio 20, 491 casos. Y recientemente hemos empezado en el barrio Carrillo y hemos ya confirmado 84 casos. Pero también este programa lo hemos llevado, como lo hemos comentado tanto, a lo que llamamos Detectar Móvil, al resto de la ciudad. Y fíjense que ya lo tenemos funcionando en Valvaneda, donde hemos confirmado 104 casos, en Flores, 55, en La Boca, 17, en Constitución, 33, y en Barracas tenemos las PCR en proceso, pero ya hemos empezado ayer la búsqueda proactiva en Barracas. Como siempre decimos, nosotros queremos que esta estrategia de búsqueda proactiva, no solamente creemos, sino que lo hemos demostrado, es un instrumento muy poderoso para poder contener esta pandemia en la ciudad y sobre todo para ser capaces de bajar ese famoso R para poderlo llevar debajo de 1. Aquí tienen los datos de los geriátricos. Hemos tenido hasta el día de hoy 115 geriátricos que han tenido al menos un caso. En esos 115 geriátricos hemos confirmado 662 personas con la enfermedad y lamentablemente han fallecido 92 de ellas. En cuanto al testeo serológico, ¿se acuerdan que nosotros habíamos comentado que empezamos el testeo masivo y sistemático? Y digo masivo porque es para todos los trabajadores y sistemático porque se repite sistemáticamente todas las semanas, cada 7 días a cada trabajador. Estos testeos masivos y sistemáticos los hemos empezado en los geriátricos y en el sistema de salud. Aquí tenemos los primeros reportes. Hemos ya testeado 1.775 trabajadores de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires. 73 de ellos han dado positivos, es una cero prevalencia cercana al 4%. Y de ellos hemos hecho, por supuesto, todos los testeos de PCR correspondientes y hemos identificado a 4 enfermos con PCR positiva. Y lo mismo estamos haciendo en todo el sistema de salud.
hemos hasta el día de hoy hecho 8.699 testeos en el sistema de salud, de los cuales 8.497 fueron negativos y 202 son positivos. Eso es una cero prevalencia un poquito abajo del 3% o alrededor del 3%. De las cuales hemos hecho a los positivos, por supuesto, 205 PCRs totales, 116 de ellas han sido negativas y 12 hemos identificado personas enfermas activas con PCR positiva. Y todavía tenemos 77 en proceso. Muchas gracias. Buenos días, ministro. ¿Qué tal? Marcelo de Leo, de Radio La Red. Quería consultarle, ante el aumento de casos que vemos diariamente a nivel nacional, pero también en la ciudad de Buenos Aires, si esto obedece a un contagio que se da por apertura comercial o de actividades recreativas, o tiene que ver con que han ido directamente con el plan detectar o con otros métodos a buscar los casos que estaban. ¿A qué atribuye usted el aumento de casos? Bueno, nosotros siempre decimos y explicamos a la gente lo siguiente. Nosotros tenemos una cantidad de casos por día y un R, que es el índice de contagiosidad, que indica la velocidad de aumento de los casos. El R de la Ciudad de Buenos Aires no se ha modificado, está en 1.1, con lo cual no se ha modificado todavía, en el sentido de que tenemos que ver ahora con el análisis de los datos de ayer cómo da el R de hoy, ¿no es cierto? Pero al menos voy a hablar de los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Con los datos de ayer hay que tener precaución porque todavía no hemos podido terminar de analizarlos. Ustedes saben, y lo comenté la vez pasada aquí, nosotros estamos teniendo alrededor entre 550 y 600 casos por día ya de hace muchos días, de la semana pasada. Si ustedes miran la serie histórica de la Ciudad de Buenos Aires, el día martes tuvimos 488 casos, es decir, 100 menos que lo que veníamos teniendo. Y el día miércoles, el día miércoles tuvimos 488 casos y el día jueves tuvimos 700 casos. Es decir, un día tuvimos 100 menos y otro día tuvimos 100 más. Y estos días hemos tenido un problema operativo con la provisión de las columnas para hacer los estudios de PCR y se han demorado más de lo habitual los resultados de PCR. De hecho, tenemos mucha gente que le estamos informando la PCR dentro de las 48 horas y no dentro de las 24, que es lo que veníamos logrando. De manera que nosotros vamos a terminar de analizar esos datos al día de hoy para poder comprender si lo de ayer fue un aumento o fue un reporte de un día más tardío de lo que debería haber sido. Y, por supuesto, vamos a esperar los resultados de hoy y mañana para ver una tendencia, porque hacer una interpretación muy profunda de un solo día sería poco correcto. Así que todavía no te puedo garantizar si verdaderamente en la ciudad están aumentando los casos. Tu afirmación no la puedo confirmar. Necesitamos todavía hacer el análisis de los datos de ayer y ver sobre todo los datos de hoy y de mañana. De manera que hasta el día de hoy lo que yo he observado, que nuestros indicadores y nuestros datos siguen reportando lo que yo siempre informo, relativamente estabilidad de casos, con un aumento sistemático y progresivo, pero leve, de los casos, con un R de 1.1. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Si cambia la situación, por supuesto que la próxima conferencia lo comentaré rápidamente. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Por un lado, quiero preguntarle sobre las declaraciones del presidente, que fue claro con respecto a vincular las salidas del running, por ejemplo, con un aumento de casos. Enfatizó en las consecuencias de ese tipo de práctica. Preguntarle si efectivamente esto es así o es un dato erróneo que arrojó el jefe de Estado. Y por otro lado, si hay información actual de la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva, si hay información tanto en el ámbito público y privado, y a su vez, ¿cuál es la proyección, teniendo en cuenta esta tendencia de casos? Gracias. Bueno, al respecto de lo dicho del presidente ya lo comenté ayer. Nosotros, yo lo que creo es que el presidente permanentemente está muy ocupado y preocupado por este tema y permanentemente trata de colaborar. Y por lo tanto lo que él está dando es una señal a la ciudadanía de que tenemos que valorizar y refocalizar en el problema que tenemos y que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para cuidarnos todos y cumplir con la normativa. Yo creo que ese es el espíritu de lo que él dice. Luego, desde el punto de vista técnico, ya no por las palabras del presidente, al día de hoy no tenemos ningún elemento de juicio técnico para asociar la actividad física al aire libre con el número de casos. De hecho, ya les comenté, todavía ni siquiera podemos aseverar que los casos en la ciudad hayan aumentado. De manera que me parece que es un debate que tiene más que ver
con las interpretaciones individuales de las diferentes personas que con los datos de la realidad que nosotros tenemos colectados. Y después, el tema de las camas. Nosotros, como venimos informando, ¿no? De hecho lo he comentado mucho aquí, pero aprovecho para explicarlo o para ampliar la información nuevamente. Nosotros teníamos 300 camas de terapia intensiva en su sector público y habíamos comunicado muchas veces que habíamos fortalecido de esa manera. Son 300 camas nuevas que hemos instalado en el sistema, más allá de las 115 que ya teníamos que se dedicaron al resto de las enfermedades. Ya la semana pasada tomamos la decisión de ampliar 100 camas más de terapia intensiva, gracias a la colaboración del Ministerio de Salud de la Nación, que nos ha provisto de los respiradores. Hemos sido capaces de montar esas 100 camas suplementarias, así que al día de hoy estamos reportando 400 camas de terapia intensiva como nuestra capacidad. De esas 400 camas, nosotros tenemos al día de hoy, anoche, 149 pacientes internados en terapia intensiva en su sector público, de los cuales 128, si es que me acuerdo bien de memoria, están usando respirador. Esos son los datos del subsector público. Estamos trabajando de hace varios días con el subsector privado para hacer un reporte estandarizado y poder informarlo también. Y en poco tiempo podremos también reportar las camas de privado, pero como siempre digo, el subsector privado de la ciudad es un subsector muy fortalecido en términos de camas críticas, porque es el lugar de la Argentina donde más complejidad se deriva y se atiende. ¿Qué tal? La proyección, en principio, no modificamos lo que venimos diciendo. Con el R de 1.1 y 400 camas del subsector público, nosotros tenemos suficiente infraestructura y capacidad para atender la situación de la gente. Si cambiara el R por algún motivo, por supuesto que cambiaría nuestra mirada y tendríamos que tomar diferentes medidas. Pero al día de hoy ese escenario no lo tenemos documentado. ¿Qué tal, doctor Quirós? Buen día, Claudio Cardoso de Radio 10. Quiero volver a la respuesta anterior, la primera, con relación a la cantidad de casos. Comenzábamos el mes de junio, si no recuerdo mal, con 200 y pico de casos aproximadamente, y llegamos a este día 18, la jornada de ayer, con 704 casos en la ciudad de Buenos Aires. ¿No se habla ya de una gran diferencia en tan pocos días entre los casos que teníamos a principio de mes y los que tenemos ahora para tomar una definición concreta con relación a este tema, o hay que esperar 2 días más para ver si esta tendencia de 704 casos sigue tanto viernes como sábado y ahí se vuelve atrás en lo que tiene que ver con las fases? Sí, qué importante lo que vos preguntas, porque hay mucha gente que mira el dato de un día y hace grandes interpretaciones y hay que tener cuidado con ello. Acá, digamos, hay diferentes metodologías estadísticas para representar la evolución de las pandemias y son metodologías usadas hace décadas en la investigación poblacional y sanitarista del mundo, recomendadas por todas las organizaciones internacionales. De ellas hay 2 que son muy usadas. Es el R, que es el índice de contagiosidad, es decir, la aceleración de la curva, y el tiempo de duplicación de casos. Son 2 metodologías que miden cosas sutilmente diferentes, pero bastante parecidas. La ciudad de Buenos Aires tiene un R de 1.1, es decir, que la aceleración es de 1.1. Una persona enferma a 1.1 personas en 5 días. Y ese R no solamente no ha empeorado en el último tiempo, sino que ha mejorado. Es decir, que efectivamente, como decís vos, estamos aumentando los casos, la velocidad del aumento está decreciendo en la ciudad de Buenos Aires hasta el día de ayer, veremos en el día de hoy y de mañana, ¿no es cierto? Lo segundo es el tiempo de duplicación de los casos. El tiempo de duplicación de los casos de la ciudad de Buenos Aires es de 18 días. Tiempo de duplicación de los casos que está en las estructuras categóricas que definió el Ministerio de Salud de la Nación en la fase 3. Entre 15 y 25 días de tiempo de duplicación. Esos son nuestros datos. Entonces nosotros siempre decimos a la ciudadanía hay que hablarle con datos medidos, transparentes y creíbles, para que cada uno pueda ver las cosas que están ocurriendo. Ahora, aclaro nuevamente por las dudas, que nosotros tengamos estos datos no significa que ni estemos tranquilos, ni estemos cómodos, ni creamos que las cosas van muy bien. En la medida que el R esté arriba de 1, siempre digo lo mismo, lo peor está por venir. Mañana vamos a estar peor que hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un enorme esfuerzo entre la ciudadanía y el gobierno para lograr bajar este R debajo de 1, porque allí podremos decir lo peor ya pasó. Y todavía no lo hemos logrado, todavía se hace falta un esfuerzo suplementar. Entonces nosotros discutimos
¿Qué debe hacer la Ciudad de Buenos Aires y qué le proponemos a la ciudadanía como mecanismo? De acuerdo a nuestros datos, y nuestros datos son públicos, como te los acabo de comentar. Ministro, ¿cómo le va? Marcela Ojeda, de Radio Continental. Dijo usted de manera sistemática estos últimos días que tenemos los encuentros, que el sistema sanitario está más robusto, que hay más positividad porque esto es respuesta a los testeos del plan Detectar, tanto en los barrios vulnerables como ahora en distintos barrios de la capital federal, que por supuesto ahora el control de la circulación vehicular, tanto pública como privada, va a ayudar, mantener la distancia social, el tapaboca y demás. La pregunta concreta es, ¿cuál es la estrategia que tiene la ciudad para aplanar la famosa y llamada cotidiana y constantemente curva de contagio? Y por otro lado, ministro, le quería preguntar, y más allá de las particularidades que puede tener cada paciente, los pacientes que hoy están en la terapia intensiva de los hospitales públicos de la ciudad están promedio unos entre 15 y 20 días. ¿Cómo es el estado de salud de esa gente de la que prácticamente se habla poco y son parte de una estadística de las altas o de los fallecidos en el peor de los casos? Muchas gracias. Bueno, gracias Marcela. Nosotros insistimos desde el primer día, nosotros llevamos adelante una estrategia de supresión. La estrategia de supresión de la Ciudad de Buenos Aires contiene 3 elementos esenciales. El primero es toda la política de distanciamiento físico, para eso está la cuarentena, para eso está el tapabocas y nariz, para eso está el distanciamiento público y sobre todo el trabajo intenso que vos estabas contando de el transporte público en sí, que es un lugar donde cuando hay mucha gente hay mucha contagiosidad. Entonces, toda la política de distanciamiento que tiene que ver con las políticas de gobierno, con el nivel de sensibilización de los temas en relación a la sociedad y del aprendizaje colectivo y cultural de cómo nos tenemos que comportar en todo este periodo. Aprendizaje colectivo y cultural que es progresivo y todos lo habrán visto, es en la medida que la curva evoluciona, todos nosotros tomamos nuevos recaudos y somos un poco más cuidadosos. Eso es un primer elemento de la estrategia. El segundo elemento de la estrategia es la búsqueda proactiva, activa y proactiva, de los casos, sus contactos estrechos y sus sospechosos para cortar la cadena de contagios en la comunidad cuando ocurre y enfriar rápidamente los brotes. Esa estrategia la hemos implementado con el Detectar, pero también con otras metodologías, como es todo el grupo que hace el seguimiento y el rastreo de casos, los famosos rastreadores de casos y demás, ¿no? En los barrios populares hemos demostrado que es eficaz en controlarlos y ahora lo estamos llevando al resto de la ciudad. Y el tercer componente esencial de la estrategia tiene que ver con el cuidado particular y las políticas públicas orientadas al cuidado de las personas más vulnerables. Eso significa las personas de la tercera edad, las personas con enfermedades comórbidas y demás, a los cuales el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad les está dando una enorme colaboración y están haciendo un enorme esfuerzo para poder dar esa respuesta. Eso es lo que nosotros llamamos estrategia de supresión. Es una estrategia que nosotros lo que vemos es que va dando resultados, porque de hecho, vuelvo a insistirte, nosotros hemos llegado a tener un R entre 1.3 y 1.4 durante mucho tiempo y al día de hoy estamos con un R de 1.1, de manera que tenemos la confianza en el comportamiento social, confiamos en que si la ciudadanía hace un último esfuerzo o un esfuerzo suplementar para poder acompañar estas últimas semanas que todos nos cuesta tanto y estamos tan cansados, sobre todo este domingo, el Día del Padre. Sí, confiamos y pedimos que todos nosotros seamos responsables, que seamos precavidos, que encontremos formas alternativas de saludarnos y encontrarnos, pero no físicamente en las familias, salvo las que convivan habitualmente, ¿no es cierto? Entonces, si la ciudadanía nos acompaña y nosotros seguimos intensificando el programa de búsqueda activa y seguimos intensificando el aprendizaje y el cambio de conducta en términos de distanciamiento, creemos que vamos a ser capaces de bajar ese R debajo de 1 efectivamente. Y el tema de los pacientes de terapia es un tema tan importante el que levantaste. Digamos, esta es una enfermedad que no solamente daña a la sociedad, sino que además el proceso de la enfermedad es muy doloroso. Las personas se aíslan demasiado de sus seres queridos y es un proceso muy duro. Tanto los que están en internación general, los que están en terapia intensiva sin respirador y los que están ventilados mecánicamente. Es un periodo de muchísimo dolor, porque además del dolor físico y las dificultades físicas hay mucha pérdida de contención afectiva.
Y por eso nosotros hemos desarrollado, en realidad más que nosotros, los grupos de paliativos del gobierno de la ciudad, del sistema público de la ciudad, que son grupos muy capacitados y son muy respetados en todos lados, de varios hospitales públicos de la ciudad han estado trabajando y les agradezco públicamente por ese esfuerzo. Han estado trabajando en un conjunto de normativas y de protocolos para poder acercar a la familia con los enfermos utilizando las tecnologías de la información. Ya he visto ayer, estuve en el Hospital Tornú y he visto el programa de cómo funciona allí, cómo hacen la interacción familiar entre las personas de terapia intensiva y los familiares que están en su casa. Y yo creo que ese es el camino de lo que tenemos que hacer, humanizar el cuidado de esta enfermedad durante el periodo de la enfermedad, porque es muy doloroso ese tránsito. Buen día, ministro, y a los funcionarios. Matías Panza para Multivisión Federal. Recién mencionaba usted el Día del Padre. ¿Cómo se le lleva conciencia a la sociedad de que no improvise, de que no especule con alguna reunión el fin de semana? Y por otro lugar, también preguntarle, en la provincia de Buenos Aires es clara que la circulación del virus, del coronavirus, ¿cómo se hace para, si va a llegar esa circulación aquí a la capital en el sentido de que los barrios populares ya no siguen siendo el foco de contagio? Nosotros siempre dijimos que no es un tema de quién lleva a quién, estamos en una metrópoli y somos parte del mismo destino. Con lo cual, las políticas tienen que interpretar esa dimensión y no estar mirando, me parece a mí, de dónde va para cada cosa. Lo que sí es evidente que en una metrópoli el elemento más importante para evitar la circulación del virus es evitar la circulación de la gente, porque son los que lo portan. De manera que todo el trabajo que se está haciendo ahora, un enorme esfuerzo para cumplir la normativa del transporte público y la circulación en general, es la mejor manera de bajar el índice de contagiosidad en la provincia, en la ciudad, en los municipios y en los diferentes barrios porteños. Así que ese es el camino sin duda. Ahí el domingo. Y aquí, no hay una respuesta única. Nosotros, cada cultura, cada ciudad, cada país tiene un capital social y un capital humano determinado y tiene una cultura determinada. Y a mí, me parece que nosotros pasaremos este domingo según cómo seamos capaces de pasarlo. Y cada uno tiene que reflexionar. Porque el problema aquí es que alguna proporción de la sociedad, y eso es absolutamente, está dentro de la esfera de la psicología humana, una parte de la sociedad considera que esto no es de riesgo o a que a ellos no les va a pasar y si le pasara no es un gran problema. Y otra parte de la sociedad cree que esto es extremadamente peligroso y que hay que encerrar a todo el mundo, no importan las demás consecuencias. Y eso es parte de la heterogeneidad de la interpretación humana de los hechos. Es decir, no hay que enojarse con esa realidad, solamente hay que entenderla, porque esa es la riqueza de la diversidad de las subjetividades humanas puestas en el contexto de millones de personas. Así que cómo se gestiona esa realidad en un momento tan difícil donde tiene que haber cierta homogeneidad de comportamiento, va a resultar de lo que digamos y expliquemos los responsables de gobierno, de lo que digan y muestren los líderes comunitarios de la sociedad en general, de todas las dimensiones, y sobre todo yo apelo muchísimo a este aspecto que me parece muy importante, sobre todo a la sabiduría de nuestros mayores. Los mayores en todas las sociedades son las personas que tuvieron la oportunidad de aprender no solamente de los hechos técnicos, sino de las cuestiones trascendentes de la vida. Y ellos son los sabios. Entonces yo apelo a todos los padres y abuelos que tiene esta sociedad a que nos enseñen a nosotros a pasar este domingo como corresponde, con mucha vinculación afectiva, pero con distanciamiento físico. Que nuestros mayores nos enseñen lo que tenemos que hacer, y eso es lo que yo les pido.